Aquí vamos a empezar por Le Dix. El primer vino que tenéis de estos 3 internacionales que vamos a probar, el primer tinto, es un 100% Cabernet Sauvignon, elaborado en la bodega de los Vascos, que está en Chile, o con el expertise y a través de la mano del Chateau Lafite. Aquí tienen un viñedo bastante extenso, yo creo que son 100 y pico hectáreas, y obviamente apostaron por la variedad reina, probablemente en la que ellos están más especializados, como es el Cabernet Sauvignon. En este caso, pues bueno, yo creo que tiene la tipicidad absoluta de Cabernet Sauvignon, con primero el color, que es bastante oscuro y negro. Si lo comparáis con los tempranillos en general son de color rubí. Aunque sea un rubí intenso, el tempranillo siempre tiende al rojo y el Cabernet siempre tiende al azul o al negro. Si queréis verlo mejor, pues inclinar las copas así sobre vuestro papel blanco y vais a ver ese cambio de tono, que es bastante importante. Como un buen Cabernet, pues tiene todos esos aromas, normalmente de cedro, como grosellas, caja de puros, que es muy típica del Cabernet. En el caso de Chile hay un rasgo que es muy típico en todos los vinos chilenos por la latitud a la que se encuentran y por la incidencia solar, es que siempre tienen un punto como más mentolado y un poco que recuerda como al pimiento verde. No es inmadurez, es un perfil típico del momento de maduración de Chile. En este caso es bastante suave, pero es algo que siempre nos va a recordar. Y yo creo que si hay algo que define a la casa, al Chateau Lafite, es su elegancia en la elaboración. Son vinos muy finos, muy elegantes, muy delicados en nariz y con un tanino súper pulido en boca. Son vinos que parecen incluso más viejos de lo que son, pero eso es parte de su identidad. Esa elegancia a la hora de elaborar variedades tan potentes y con tanta personalidad como es Cabernet Sauvignon. Bueno, pues el envejecimiento es bastante largo, creo que son unos 18 meses, tiene una combinación de madera usada y nueva, pero en un porcentaje de nueva bastante elevado, como un 50%. La tipicidad de la variedad en boca está bastante presente, con la acidez muy elevada, veis que tiene mucha concentración de tanino, aunque está muy suave y muy bien pulido. Bastante amplio en boca y con mucho carácter y mucha personalidad, que a mí me parece que está absolutamente delicioso.